Si se observa con detenimiento, las características que ayudan a clasificar los sistemas en las respectivas generaciones de videoconsolas no suelen ser tan claras. Pero algo que hizo muy distinguible a la segunda generación con respecto a la primera fue la implementación del procesador, componente clave que, entre muchas cosas, propició el sonido programable mediante la escritura de datos, encargados de dar instrucciones al PSG, generador de sonido programable por sus siglas en inglés, un tipo de chip capaz de producir una o más formas de onda y a menudo alguna señal de ruido. Los PSGs generalmente emplean la síntesis sustractiva, un proceso que se basa en el uso de señales complejas a las que se le sustraen y atenúan frecuencias. Dicho proceso se hace mediante elementos y componentes electrónicos como osciladores, los cuales generan las señales, filtros que limitan el paso de frecuencias y amplificadores y controladores de envolvente que se encargan de la amplitud e intensidad de las ondas a través del tiempo. La segunda generación de videoconsolas inicia en el año 1976 con el lanzamiento de la Fairchild Channel F. Esta fue la primera videoconsola ensamblada con un procesador en su interior, pero no contó con un PSG y su sonido se limitó a pitidos en pocas frecuencias distintas. Un abanico más amplio lo tuvo el Atari VCS, reina de la generación, gracias al TIA, o al que me gusta llamar simplemente TIA, chip desarrollado por Jay Miner, encargado de los gráficos y el sonido de la consola, cuyas características sonoras aplicadas a la música desenmarañaremos en este video. El TIA fue diseñado con dos canales, cada uno con un selector de onda de 4 bits y un divisor de frecuencia de 5 bits. ¿Qué? Tranquilos, no es complicado entender. Primero que todo, el bit es la unidad mínima de información en el campo informático, puede ser un 1 o un 0. A nivel físico, el 1 determina la presencia de corriente eléctrica y el 0 la ausencia de esta. Si tomamos 3 bits tenemos un total de 8 posibilidades y si agregamos uno más, un total de 16. Aunque parezca increíble, con este lenguaje las computadoras pueden almacenar todo tipo de datos. ¿Qué significa? ¡Son tonterías! 1-0-1-0-0-1-0-1-0. Volvamos al TIA. El selector de 4 bits permite 16 configuraciones tímbricas por canal, una cantidad formidable. Pero estas 16 posibilidades son poco disímiles entre sí e incluso algunas llegan a ser idénticas. Prácticamente las opciones de onda disponibles con este chip son 2 cuasi cuadradas, 2 cuasi senoidales y 3 cuasi dientes de sierra, a las que se suman sonidos de ruido muy útiles para percusión y efectos. Además, el TIA fue dotado con una capacidad de controlar el volumen de 0 a 15. Para poder entender la disponibilidad de frecuencias, alturas o notas musicales del TIA tenemos que hablar de la velocidad de reloj, la cual se mide en hercios. La frecuencia de reloj es básicamente la velocidad con la que un microprocesador o chip puede ejecutar cada paso del ciclo búsqueda, decodificación, ejecución. El reloj es el componente encargado de mantener a la CPU en funcionamiento detonando una señal eléctrica en intervalos precisos y regulares. ¿Por qué es importante saber lo de la frecuencia de reloj? Porque cada una de las mencionadas 16 opciones tímbricas consta de una frecuencia base, cuyo valor está basado en la velocidad de reloj del chip, o clock rate para los angloparlanchines. La frecuencia altura o pitch, está controlada por el circuito visor de frecuencias de 5 bits. El valor base de cada tímbrica es la nota más aguda posible y esta se fracciona de acuerdo al valor dado por el divisor de frecuencia. Si no está encendido, es decir, si tiene un valor de 0, la frecuencia no se divide. El primer valor divide por 2, el segundo por 3 y así sucesivamente. Al contar con 5 bits podemos dividir la frecuencia hasta 32 veces. Si lo piensan, funciona de manera inversa a la serie armónica que ya conocemos, ¿verdad? ¿Verdad? Si no saben de lo que hablo, les invito a ver el primer episodio de este monográfico. Si lo vieron y no lo recuerdan, pueden repasarlo. ¿Por qué digo que funciona de manera inversa a la serie armónica? Porque tomamos una frecuencia como base, pero en lugar de multiplicarla, este dispositivo electrónico la divide. Tomemos una trompeta para contrastar al TIA. La longitud y el grosor del tubo del instrumento otorgan la frecuencia base y el instrumentista con sus labios relajados produce las notas correspondientes a los primeros armónicos del tubo. A medida que tensa los labios, reproduce las notas correspondientes a los armónicos más agudos que, recordemos, son todos múltiplos del primero. Para este caso usemos la trompeta en Do. Primer armónico, que no es funcional en el instrumento, consta de una frecuencia de 131 Hz, correspondiente a la nota Do de la tercera octava del piano, por lo que lo llamamos Do3.
El segundo armónico oscila a 262 Hz, también un Do, pero esta vez el de la siguiente octava. El tercer armónico corresponde a la frecuencia de 393 Hz y a la nota Sol 4. Si llegamos al octavo armónico, que es hasta donde un trompetista promedio logra alcanzar, obtenemos Do 5, Mi 5, Sol 5, Si bemol 5 notoriamente bajo en afinación y Do 6. Matemáticas, hijo. A partir de este funcionamiento se desarrolló la manera en que se organizan los acordes y escalas occidentales, por lo que el funcionamiento inverso con tan escasas 32 posibilidades de división llegó a ser muy problemático para hacer música. ¿Qué? ¿Estás retándome? O por lo menos música con la que estamos familiarizados. Parafraseando al profesor James Newman, podemos decir que quienes desarrollaron la consola en su orden de prioridades colocaron a los gráficos antes que al sonido y al sonido antes que a la música. El TIA hizo buen trabajo en explosiones y ruidos de motores estridentes, pero no fue especialmente amigable para los músicos ni para los oyentes. La desafinación que percibimos en el armónico número 7 de la trompeta se debe a que el temperamento igual, que es como se llama el sistema de afinación en el que estamos inmersos, se basa en la serie armónica, pero está artificialmente ajustado por razones prácticas. Los acondicionamientos que se realizan a las frecuencias en este modelo generan desfases con los intervalos naturales, y esos desfases son auditivamente perceptibles cuando son lo suficientemente amplios, como en el caso del séptimo armónico. Por todo esto que acabo de mencionar, los intérpretes de instrumentos de metal ocasionalmente tienen que recurrir a distintas maromas para moldar el funcionamiento del instrumento al temperamento igual, sobre todo con el manejo de los labios y los músculos faciales. Si quieren conocer más sobre nuestro sistema de afinación, recomiendo muchísimo el video de por qué tenemos 12 notas musicales de Lev Nismat, que está guapísimo. Yo me limitaría a decir que bajo el temperamento igual las notas que tenemos en el teclado son equidistantes. Entre una y otra siempre hay una distancia de semitono que se divide en 100 cents. La trompeta en su fase actual puede alterar la extensión del tubo mediante el uso de los pistones. Esto le permite reproducir las notas de la escala cromática. La escala cromática es la sucesión de teclas blancas y negras del piano. Pero en el TIA no hay nada que equivalga a pistones, ni a jueguitos de embocadura, ni nada que le permita hacer una escala continua, medianamente uniforme en tímbrica de afinación. Divisor de frecuencia de 5 bits y ya está. Observemos cómo se relacionan las frecuencias del chip con el temperamento igual. Más o menos a los 20 cents de desfase las desafinaciones empiezan a ser perceptibles. Esto depende mucho del contexto en el que suena la nota y el entrenamiento y la agudez del oído de quien escucha. Por haberme embarcado en esta empresa histórico friki musical, tuve que transitar por un largo y espantoso camino lleno de abominaciones auditivas y visuales. Y habiendo probado por lo menos un 25% de los casi 500 juegos del Atari 2600 disponibles en el sitio web Free80s Arcade, y habiendo probado los juegos que pude adquirir para el Atari que mi tía me regaló cuando era chico, puedo decirles que la gran mayoría de los juegos de la consola no cuentan con música continua, y con excepción de los pequeños fragmentos introductorios y de victoria y derrota, el sonido que toma lugar es principalmente diegético. Como ejemplo tomemos Pitfall, que fue uno de los mayores éxitos comerciales de la VCS. El único fragmento melódico suena cuando perdemos una vida. Los demás eventos audibles son sonidos de acciones del juego como el saltito, la caída, el golpe con el barril y el grito cuando se cuelga el personaje de la cuerda, que al parecer es una referencia a Tarzán. Battlezone es otro ejemplo que quiero traer a colación. Usa distintos ruidos para los disparos, explosiones y demás, y de manera introductoria reproduce un fragmento pequeño, bastante afinado de la Marsellesa. No vendió tanto como Pitfall, pero me llamó la atención porque es un juego de batalla de tanques donde suena la Marsellesa. A una sola voz el manejo de la afinación es difícil, pero a dos el asunto es mucho más complicado. Como dijo Mozart, lo único peor que un canal del TIA son 2 canales del TIA. Creo que la citará con flautas porque al parecer Mozart no alcanzó a conocer la 2600. Una pena, porque le habrían encantado los juegos de American Multiple Industries, algo guarrísimo. El desequilibrio a 2 voces es muy evidente en el juego de Halloween. Este es, hasta donde pude encontrar, el peor ejemplo de la música de un producto cultural mancillada por el intento de muchos de subirse prematura y mediocremente a la industria. Otro ejemplo de abominaciones a 2 voces, y esta vez de música continua durante el juego, que fue algo poco común en la VCS, es Bobby is Going Home. Si prestan mucha atención van a poder notar que para hacer sonido diegético se interrumpe la línea de voz más grave.
Pero a pesar de las limitaciones del TIVA, hubo personas que le echaron ganas al trabajo y consiguieron cosas muy guapas con el uso de los dos canales. Ejemplo de ellos, Double Dragon de 1989 y Ghostbusters de 1985. Los desarrolladores de estos títulos tenían la ventaja de que existía un bagaje sobre la consola y ya se habían establecido precedentes en la composición musical para videojuegos como el de Pressure Cooker de 1983, que analizaremos en detalle en el próximo video, que este ya está bastante cargado. Por ahora me despido dejándoles con una joyita del año 1990, a la que no le importó que la consola tuviera más de una década en el mercado y precedentes con cierto nivel de calidad.